Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El primer problema y dificultad que vamos a ver es la idolatría ante un líder. No es malo y es válido, es más, es válido poder identificarse con un pastor. ¿Ya? Eso es válido. ¿Por qué? Voy a esa iglesia, ¿verdad? Me agrada, me identifico con el pastor, ¿verdad? Me gusta su forma, me gusta cómo habla, pensamos lo mismo con respecto a la palabra. Podemos identificarnos, ¿ya? Pero cuando ya empiezo yo a idealizarme, ¿cierto? Adorar. Puede ser adorar. Una adoración, porque muchas veces se adora. ¿Cierto? Ya empieza a tener otro ámbito. Y cuando pasa esa situación, la iglesia se empieza a dividir. Personalmente yo viví una situación de esa. Yo siempre digo que no me gusta predicar de mi vida porque a muchos no les interesa. Pero yo lo que quiero decir que cuando la gente se forma bandos o forma, ¿cierto? Que yo soy de acá, se ciega y no ve realmente la realidad. Y ve, ¿cierto? Y solamente se pone postura. Entonces, aquí lo que pasaba, los judíos se identificaban con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era judío. Los gentiles se identificaban con Pablo, y Pablo él dijo que era apóstol de los gentiles, ya por su forma de ser, de actuar y su enseñanza. Y los griegos se identificaban con Apolo, porque Apolo era una persona que era elocuente, era una persona que era muy de fácil palabra, era muy intelectual. Entonces eso les gustaba a los griegos. Pablo no está diciendo que Apolo, que Pedro, él mismo, sean apóstatas. No, el problema no está en los líderes, sino que el problema Pablo le está enfocando de que ustedes deben sacar sus ojos sobre estos líderes y sus ojos deben estar puestos en Cristo Jesús, en la cruz, en el evangelio de la cruz. Ese es el mensaje de estos versículos. Entonces ellos le rendían cultos a los hombres. Esto causó divisiones ya que estaban formando partidos o sectas dentro de la misma asamblea. Debemos tener en cuenta para entender la mente de estos cristianos. Son cristianos griegos. La cultura del griego era de exaltar la sabiduría humana. O sea, si ellos veían a una persona que era intelectual, ahora una persona que es cierto que, ver cómo habla, ellos prácticamente lo adoraban. Entonces, que prácticamente llevaban el mundo a la iglesia. Y eso causaba división. Ellos les gustaban, ¿cierto?, intelectualizar el mensaje. Sabemos nosotros que cuando leemos la palabra, y eso lo hemos visto varias veces, la palabra es viva y eficaz con exhortar o sin exhortar en mi vida. La Vale, ¿cierto?, dijo un texto bíblico. Y eso, la Vale lo leyó, y eso hace vida en mi corazón. Yo lo que pueda decir o lo que podamos conversar posteriormente por el tema de la aplicación, en sí nos ayuda a poder pensar, solamente a razonar, pero el valor de la palabra misma está en la lectura de la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos leían un texto bíblico y lo intelectualizaban, ¿cierto?, los mensajes con respecto a frases filosóficas. Como decir, una frase filosófica, el cristiano tiene un estilo de vida diferente. Eso es filosófico. Ellos les gustaban estas palabras que eran bonitas. Hay una diferencia abismante entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. El versículo 13, ¿acaso Cristo está dividido? Dice Pablo. Del versículo 13 al 17, Pablo responde a la iglesia. Mirar a un líder, mirar a un pastor, mirar, ¿cierto?, una persona que está liderando en la iglesia por sobre de Cristo es menospreciar
el Evangelio de Cristo. Dice, ¿acaso fue Apolo? ¿Acaso fue Pedro? ¿Acaso fui yo mismo que yo me crucifiqué por ustedes? Dice el versículo 13. No, fue Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús el que me dio a mí la redención, el que me dio la salvación. Podemos analizar en estos versículos que la asamblea estaba dividida en 4 posturas o 4 grupos. El que seguía a Pablo. Vimos en Romanos, ¿cierto?, que Pablo se identificaba como un apóstol de los gentiles. Ante los más doctos, Pablo no era bien mirado. ¿Por qué? Porque no tenía riquezas, porque no tenía, lo veía mucho más inferior. Entonces no era bien visto ante los intelectuales romanos y menos ante los intelectuales de Grecia. Pero los gentiles sí se identificaban con Pablo. El segundo grupo que había aquí, que estamos viendo, y para poder analizar y poder contextualizar este mensaje, está el grupo que seguía a Apolos. Y aquí está el capítulo que dicen que tiene que leer nuestra hermana María Elena. Aquí vamos a ver el carácter de Apolo. ¿Por qué los griegos lo buscaban o lo seguían? Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y lo expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que era una persona elocuente. ¿Qué es una persona elocuente? Fácil que tiene buena oratoria, una persona, ¿cierto?, que tiene fácil de hablar, una persona que es agradable a la vista, una persona, ¿cierto?, que es intelectual. Entonces, ante los ojos de los griegos era atrayente Apolo. Si colocamos a Pedro, colocamos a Pablo y colocamos a Apolo era el más agradable para poder escuchar. ¿Ah? Y lo cree, ¿por qué? Porque es una persona intelectual, erudita, y además dice, hay una palabra que era fervoroso, era apasionado también para poder predicar el evangelio de Cristo. Entonces, ante los ojos de los griegos, esta persona era digna de escuchar. Entonces, no quiero escuchar a Pedro, no, menos a Pablo, no, yo le creo a Apolo. Apolo es el pastor preferido. Pedro no, es muchachita, así que no creo que sea muy espiritual, sino que no, a Apolo sí, a Apolo le pongo la ficha, yo con él, yo me voy a salvar. Entonces, eso es lo que estaba pasando en la iglesia, y eso pasa en la iglesia, hermano. Eso pasa en la iglesia. No, yo no escucho a la hermana, ella, no, porque no me gusta, porque me habla muy golpeado. No me gusta, no, esta hermana que está ahí me habla más suavecito, me quiere más. Es más inteligente. Y eso pasa, y eso causa divisiones, y eso es lo que estaba pasando. Entonces, debemos meternos, concentrarnos, para poder entender la carta de lo que vamos a hablar, tenemos que meterlo en cuál era el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y eso no está lejos de nuestra realidad de hoy en día. No está lejos de nuestra realidad. El tercer grupo, dijimos, ¿cierto?, que eran los que seguían a Pedro. Gálatas 2:7. Estos deben haber sido judíos, ¿cierto?, en su mayoría, donde Pedro era catalogado como el apóstol de la circuncisión. Mi hermana Estrella. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Este grupo que seguía a Pedro eran prácticamente judíos, ¿cierto? Que no aceptaban, y vamos a ver más adelante problemas legales
que tenían con respecto a la circuncisión, con respecto a la comida, con respecto a la comida kosher, que también estaba hablando la otra vez, con respecto a la Santa Cena, con respecto al día sábado. Todos esos problemas legales estaban ahí. ¿Por qué? Porque uno decía, no, Pedro es el verdadero siervo de Cristo, porque él se guía con respecto a la Escritura, porque él es circuncidado. A él yo le creo. No, Apolo tiene mucha bla bla, ¿no? Para mí que me lo está vendiendo el cuento. No. Y Pedro, Pablo, no, es inferior, no tiene ni plata, así que, no, pero Pedro anduvo con Jesús mismo, por hermano, con Jesús mismo, entonces conversaban ahí. ¿Quién pesaba más? ¿Apolo o Pablo? ¿O Pedro? Pedro, pues si Pedro estuvo al lado de Jesús, pues, tuvo 3 años con Jesús. Entonces él sabe más que lo otro. Y así empiezan los problemas, las dificultades. Después se decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Entonces cuando lo dimensionamos, en realidad estaba la crema en la iglesia de Corinto. O sea, realmente la iglesia estaba dividida. Y necesitaba esta carta que ellos pudieran atender que realmente Jesucristo no está dividido, que Cristo es uno solo. Y eso también pasa en la iglesia. Y los otros que eran más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. ¿Se da cuenta que, hermano, no, yo soy de Cristo. A mí Cristo me guía, Cristo me lleva. No, Cristo yo voy con Cristo. Y son personas que no les gusta ser gobernadas. Son personas que no les gusta el liderazgo. Van de iglesia en iglesia. No, mi pastor es Cristo. No, si no voy a la iglesia porque, a mí el que me guía solamente es Cristo. Yo no lo obedezco al pastor. No, es un hombre más nomás. Entonces Pablo también tomó, ¿cierto? En forma bien astuta, porque tienen que haber hermanos que decían, bueno, yo no me mandelo con nadie, pues. Yo solamente sigo a Cristo. Pero también eran desobedientes. ¿Por qué? Porque no obedecían a los diáconos que Pablo había puesto en la iglesia.